Radio, tele, ya hablamos con Rodri, vamos a hacer algunas dinámicas también, por ejemplo, si hay algunos interesados en aprender a editar, entonces editar video, por ejemplo, y sé que van a reforzar algunas cosas de Photoshop y demás, que es más el área de expertise que se maneja con Produlatina. Por supuesto estamos para ayudarles. Creo que todos saben que tenemos un estudio de foto aquí abajo de Canon. Tenemos cámaras, hay luces, o sea, hay un montón de cosas que poco a poco vamos a empezar a bajar esta información a los profes, a los estudiantes, para que por supuesto tengan esa facilidad. Y quería aprovechar únicamente el espacio pues, para decirles de que lo que necesiten estamos para servirles. Mi correo es cristian, así como suena en español, .bonilla@ulatina.cr, o si no por medio de Rodri. Si hay algún proyecto que quieran hacer, si hay alguna cosa que quieran aprovechar del espacio de este edificio o otra cosa, por favor díganos, estamos de verdad para ayudarles. Los muchachos de Produlatina, que normalmente trabajan más bien para el área de comunicación, trabajan para Campus Creativo también. Entonces en este caso hoy tenemos transmisión por Facebook Live de Campus Creativo. Por cierto, denos un like, y en Instagram también estamos como Campus Creativo CR. Y porfa, todo lo que ocupen nos lo dicen y estamos de verdad para ayudarles, para servirles. Y van a empezar a sentir unos cambios muy positivos a nivel de equipos y demás, que ya en las próximas semanas vamos a tener más visible, pero les adelanto únicamente que vamos a ya tener aquí atrás el laboratorio de climatología, único en el país, con equipos de primer nivel y de verdad un trabajo súper interesante. Además de que el taller de construcción lo estamos remodelando para incluir la CNC, que está estacionada ahí en la Galería de Arte, con impresoras y demás en 3D, pero que poco a poco vamos a irles transmitiendo de qué manera ustedes pueden utilizar ya estos recursos. Sean bienvenidos, agradezco a Rodri, a la Escuela de Arquitectura y a los muchachos que organizaron la actividad, por supuesto, y a Claudia por acompañarnos en esta tarde. Y vamos a estarlo transmitiendo por Facebook Live. Yo sé que algunos estaban preguntando si le vamos a transmitir, entonces por supuesto lo pueden compartir y demás. Sean bienvenidos y buenas tardes. Para echar a transmitir ahorita. Okay. Nada más dale un momento. Buenas tardes, damos la bienvenida a nuestro director de carrera, el arquitecto Rodrigo Martínez, a los señores coordinadores de áreas, los arquitectos Carlos Quesada, Ifigenia Escorza, Margarita Valle, Eva Molina, Susana Araya, Fabricio Abarca y el Betia Bertalión, los profesores presentes, los estudiantes de arquitectura y demás carreras. Damos también el agradecimiento a doña Claudia por su presencia el día de hoy y también por su total apertura desde la hora de la invitación. Nosotros como futuros arquitectos, independientemente de nuestra posición política, nos sentimos esperanzados con la posibilidad de que una integrante de nuestro gremio llegue a un alto rango, manifestando su visión y inquietudes como profesional que creemos van muy de la mano con las que nosotros nos surgen como estudiantes y costarricenses. Como representantes del taller Formando Gestores, que nació de los conversatorios de los cursos de teoría, nuestra visión es promover el cambio en nuestra formación desde las tres vertientes: educación, teoría y materialidad. Vemos el nuevo papel del arquitecto en el siglo XXI como un gestor y conector de los proyectos en pro del desarrollo de la ciudad. Por tanto, creemos de vital importancia conocer, participar y aportar de la visión país desde nuestro campo de trabajo. Por esta razón se organiza esta presentación y posterior conversatorio con el afán de conocer de temas como movilidad urbana, vivienda para la clase media y baja y el desarrollo urbano. Bueno, como les decimos, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la arquitecta Claudia Dobles Camargo, licenciada en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa una maestría de Administración de Negocios en la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con experiencia en arquitectura nacional e internacional, mayormente en el ámbito de administración de proyectos. Y a continuación vamos a darle unas palabras a nuestro director. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes, colegas, compañeros, profesores. Muchísimas gracias, Claudia, por estar acá con nosotros. Es un verdadero placer tener a la arquitecta Claudia Dobles acá con nosotros el día de hoy para que comparta sobre lo que nos interesa muchísimo, que es lo que a diario vivimos nosotros aquí en la escuela. Nada más para hacer un sondeo, levanten la mano los que no están estudiando arquitectura. 5, 6, 7, 10 personas. Ok, muy bien. No pasa nada, lo van a entender igual todo, así que no se preocupen. Bienvenidos también ustedes, por supuesto. La Escuela de Arquitectura de la Universidad Latina les abre también las puertas para que ustedes puedan compartir pues todo lo que el día de hoy Claudia nos pueda aportar. Para nosotros es sumamente importante poder hacer este tipo de espacios que de todas maneras lo hemos hecho ya en diferentes otras ocasiones. En esta es muy especial porque precisamente es la idea que nos vamos a llevar para lo que va a pasar en un eventual gobierno donde Claudia sería primera dama de la República. Así que pues ciertamente para nosotros como arquitectos, como profesionales en el campo y ustedes que van a hacerlo pronto, se les hará muy importante escuchar lo que nos va a decir hoy, porque nosotros también podemos ayudarle mucho. La idea en todo momento, nuestra escuela, es de hacer una proyección social de la responsabilidad social que venimos trabajando en muchos otros proyectos ya muy significativos y relevantes que ustedes los conocen, ya los hemos llevado a cabo. Y saber de que nosotros tenemos que servirle al país y la forma en la cual lo podemos hacer de nuestra parte es generando la apertura para desarrollar en conjunto con el gobierno lo que se necesite. ¿Okay? Así que bueno, esa es la temática, esa es la ideología. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Claudia. Le paso a los compañeros. Para que ustedes sepan, esto fue hecho por estudiantes, para estudiantes y profesores dentro de un curso particular, así que creo que merecen un aplauso los estudiantes. Y bueno, les dejo con ellos para que los digan. Bueno, en cuanto a la actividad que nos compete hoy, vamos a iniciar con la presentación de doña Claudia. En el transcurso de esto, mis compañeros ya también repartieron algunos papeles para que si surge alguna pregunta, entonces la logren formular. Igual nosotros vamos a estar recogiendo los papeles y se van a estar realizando las presentaciones al final. Muchas gracias por su presencia y damos paso a la arquitecta. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo de entrada quisiera agradecerles a todos ustedes por el interés y el tiempo de venir aquí a escuchar estas propuestas, agradecerle a la Universidad Latina y sobre todo a la Escuela de Arquitectura también por la invitación. Yo creo firmemente en el poder transformador no solamente de las universidades, sino de todo lo que es el estudiantado. Y obviamente, yo siendo arquitecta, puedo decir que una de las cosas más importantes para un arquitecto una vez que empieza a ejercer es entender que mucho de su trabajo va a ser coordinar equipos. La coordinación, la gestión y la articulación de equipos es vital para que los proyectos se lleven a cabo en tiempo, en presupuesto y mediante las expectativas que tienen los clientes. Y la coordinación y la articulación, la gestión, es algo en donde muchas veces, o por lo menos yo lo digo en mi experiencia, uno lo aprende en la calle. Realmente no es algo que uno lo ejerza y lo aprenda necesariamente en las aulas, y es algo que tenemos que trabajar porque es una habilidad importantísima y es una habilidad transformadora. Y yo quisiera dejarles a ustedes también ese pensamiento, esa habilidad que ustedes tienen o que van a desarrollar va a ser vital no solamente para los proyectos, sino para poder participar en otros procesos. Yo les soy honesta, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, nunca jamás me vi en esta posición. Pero el día de hoy les puedo decir que estoy agradecida, he aprendido muchísimo y me he dado cuenta también de que esas habilidades que uno desarrolla como arquitecto las puede poner al servicio de cosas muy grandes a nivel país.
que tienen una incidencia directa en la calidad de vida de la gente, no solamente a nivel privado, que es en donde yo me he desarrollado, sino sirviendo a la gente, a la ciudadanía. Entonces, por ese lado, yo creo que hay una gran responsabilidad, no solamente de las universidades, sino de todos nosotros, de participar. Así que yo agradezco de entrada el tiempo y el interés. Voy a pasar la presentación relativamente rápido, voy a intentar enfocarme en las visiones generales de cada uno de los rubros del plan de gobierno que se han plasmado, el plan de gobierno de Carlos que hemos plasmado como un equipo, que esto es importante decirlo, yo estoy aquí dando la cara por un equipo consolidado y de especialistas que realmente ha hecho un excelente trabajo. Como todo y como les estaba hablando, esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo de una persona. Y si hay algo que yo creo que nosotros entendemos y que estoy segura de que Carlos entiende muy bien, es que esta tarea, esta labor país, la vamos a sacar todos juntos y juntas. No es algo que una sola persona, un solo sector, un solo partido logre sacar. Y eso se ve plasmado también en esta presentación que les voy a dar a manera de resumen, donde participó muchísima gente de muy buena voluntad y poniendo pues su conocimiento al servicio de Costa Rica. Nosotros lo primero que tenemos es una visión de cómo generamos nuestra ciudadanía, y la ciudadanía vive en comunidades y en ciudades. Entonces hay una visión de cómo construimos nuestras ciudades. Y esto no es solamente para el gran área metropolitana, eso es algo muy importante decirlo. Esta visión de cómo generamos nuestras comunidades tiene que tener un enfoque en el territorio, en lo que el territorio necesita, en las potencialidades que hay en las diferentes regiones. No es lo mismo tener una visión de ciudad para un valle, como es el gran área metropolitana, que tener una visión de ciudad para una costa, porque tienen condiciones y características distintas. Pero tiene que haber una visión, o sea, tal vez aquí lo más importante de esto es que lo que nosotros queremos empezar a traducirle y a entregarle a la ciudadanía es que tenemos que empezar a trabajar en tener una visión de ciudad, y esa visión de ciudad es multidisciplinaria, no la construyen solamente los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas, la construimos todos. La construye el sector salud, la construye el sector educación, la construye el sector seguridad, porque al final del día nuestra dinámica de vivir la ciudad es multidisciplinaria, tiene muchísimas aristas. Entonces, la visión de ciudad también tiene que reflejar eso, porque así es como lo vivimos. Básicamente, lo que nos lleva a plantearnos esta propuesta es tener un entendido de lo macro a lo más específico. Entonces, lo primero que nosotros estamos planteando aquí es que tiene que haber una visión territorial, una visión de enfoque territorial. No todos los territorios van a tener las mismas características para emplear las mismas estrategias, pero tenemos que tener una visión de ciudad y tenemos que tener una visión de ciudad más macro, no solamente a nivel de la municipalidad, sino a nivel de la región. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. Justamente el modelo en el que nosotros vivimos al día de hoy es un modelo, primero que responde a una ola de acceso al vehículo privado que se hizo muchísimo más popular y accesible desde los 60s y que le permitió a la gente tener una vida de campo con una dinámica de trabajo urbana. Entonces, en su momento, lo que le permitió a mucha gente era salirse de la ciudad para tener una casa más grande, con un jardín, tener ciertas condiciones que no lo tenían en el centro de la ciudad, pero que el vehículo privado permitía, de alguna manera, de esa cercanía con la ciudad. Obviamente ese modelo colapsó por muchísimas razones, y es que no le dimos un enfoque de transporte público a la ciudadanía y no planeamos el crecimiento de la ciudad como debería. Entonces propiciamos una expansión en horizontal de la ciudad que es súper costosa y que genera muchas deseconomías. Primero, no pensamos que cada vez que nos extendemos en horizontal estamos eliminando áreas boscosas, áreas muchas veces agrícolas que son importantísimas, o sea, hay un daño al medio ambiente que no está contemplado ahí, y aparte hay un
costo para el gobierno en infraestructura, y no me refiero a infraestructura vial solamente. Cuando nosotros alejamos la ciudad, tenemos que llevar agua, tenemos que llevar electricidad, tenemos que llevar telecomunicaciones, y eso tiene un costo importante en la infraestructura, y ese costo se traslada en impuestos ya sea centrales o locales, y eso al final lo pagamos todos nosotros, aunado a que, bueno, nuestra infraestructura vial en efecto no ha dado abasto, tenemos un rezago de 30, 40 años, hay gente que piensa que es aún más, y lo que experimentamos todos los días por esta falta de planificación, por esta falta de tener una visión más integral, es que perdemos todos calidad de vida. A mí me gusta decir esto porque aquí no hay un tema de ideologías. Nosotros vacilábamos y decíamos, es que bueno, tanto Marx como Adam Smith estarían los dos pegados en la presa. No es un tema ideológico, no es un tema de clases sociales, no es un tema de dónde vengamos, al final todos vamos perdiendo calidad de vida porque vamos pegados en una presa. Entonces, tenemos que empezar a pensar que esta dinámica de ciudad también la tenemos que ligar a la planificación de movilidad, de transporte público, viéndolo desde el sentido de movilidad. La planificación urbana, cualquiera que haya sido la que hayamos tenido, que a mí me parece que no ha sido ni eficiente ni integral y hay muchísimos espacios de mejora, no se ha hablado con la planificación de transporte y de movilidad. Tradicionalmente han sido como dos frentes que hemos llevado en paralelo pero que no se han cruzado. Y todas las tendencias ahora a nivel de visión de ciudad lo que indican es que nosotros tenemos que empatarlos. Ahora la manera en la que se dirige es que tiene que ser un desarrollo orientado al transporte, o sea que la ciudad y el sistema de transporte público tienen que crecer de la mano para que no tengamos este tipo de deseconomías. Estos números a mí me gusta decirlos y los diré todas las veces que sean necesarias porque me parece que es importante que tengamos esta proporción. Según el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible que se presentó hace una semana o 2 semanas, hay un cálculo de que nosotros como país perdemos competitividad por esto, pero perdemos alrededor de 2.800 millones de colones al año en salud, en tiempo, en competitividad, en gastos que no vienen de inversión a Costa Rica, etcétera, etcétera. Eso es un montón de dinero, es un montón de dinero. Y el sistema de transporte que tenemos en este momento, que se tiene que revisar y ahora lo podemos hablar más adelante, es un sistema que todo pasa por San José cuando está más que comprobado que muchas de las movilidades que nosotros tenemos no son ya para San José. Estaba pensado antes, en esa época donde todo convergía en San José, toda la gente venía a San José, eso ya no existe. Entonces estamos hablando de alrededor de 2.5 millones de traslados que se hacen al día en toda el gran área metropolitana, donde de esos 2.5 millones, solo el 26% van para San José, pero todos pasan por San José. Entonces obviamente es un sistema que ya no nos funciona. Aparte, bueno, a nivel de lo que hemos desarrollado en vivienda, son viviendas que realmente están aisladas, son silos, no están encadenadas con la comunidad, entonces no generan comunidad. Y la falta de generación de comunidad tiene un montón de incidencias y un montón de implicaciones a nivel de empatía, a nivel de participación ciudadana, a nivel de generación de identidad, a nivel de darle énfasis a los espacios públicos donde realmente se desarrolla la cultura, donde realmente los chiquitos empiezan a entender desde pequeñitos de comunidad, de identidad, de amor, de arraigo por los lugares en donde vivimos. Entonces, si los lugares en donde vivimos no los sentimos propios a nivel de espacio público, realmente tampoco luchamos mucho por ellos. O sea, es un sistema, es un modelo que tanto a nivel de clase alta, clase media, está completamente desligado y a nivel de vivienda de interés social también está desligado. No tenemos un sistema de vivienda social que esté empatado tampoco con las comunidades. O sea, al final son silos independientemente de la clase social y más bien lo que incentivan es la división de clases sociales, porque no están mezclados en este momento. Eso es algo muy importante.
Bueno, esto es básicamente de ahí. Como no hemos tenido una visión y realmente una regulación clara y que se ejecute como tiene que ser, la ciudad sencillamente ha estado creciendo y ha incrementado, bueno, 2.5 veces su tamaño en 39 años. Eso es un montón, es gigantesco. Nuestra mancha urbana es gigantesca. Ya se ha comido espacios que no deberíamos habernos comido, que están teniendo un impacto importante a nivel ambiental. Esto es algo a lo que podemos profundizar. Hay una maraña institucional, reglamentaria, regulatoria, que no necesariamente es tan clara, en donde tenemos en algunos casos instituciones que son las que deben regular esto, trabajando de manera independiente cuando deberían trabajar de manera colaborativa. Eso es algo a lo que le tenemos que entrar. Hay un rediseño institucional, hay una revisión de la institucionalidad que tenemos que revisar, pero eso la realidad es que va a tomar más tiempo. Tenemos que generar también estrategias que nos permitan seguir avanzando rápidamente mientras vamos trabajando cómo rediseñamos esta institucionalidad para que sea más eficiente, para que tengamos claramente las responsabilidades y que tengamos claramente cuáles son los pasos a seguir, y que generen visiones claras. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Bueno, primero un entendimiento de que esto, de nuevo, y eso es súper importante porque no lo hemos hecho así, que va desde lo macro a lo micro, que tenemos que entender el desarrollo de la región para luego entender su desarrollo urbanístico, para luego entrarle a dos cosas muy específicas que son para mí los dos ejes más importantes a nivel urbano, que es cómo empatamos los asentamientos humanos y la vivienda con el área de transporte público. Eso es la planificación urbana, trabajando de la mano con la planificación de transporte público, todo lo que conocemos ahora como movilidad. Entonces, es de lo macro a lo micro. A nivel regional, y aquí voy a ir relativamente rápido, a nivel regional necesitamos trabajar de manera intermunicipal. O sea, no podemos seguir teniendo planes reguladores que responden a un cantón, sino que tenemos que empezar a ver una región como un área de intervención macro para establecer pisos comunes a través de todas las municipalidades y a partir de ahí, pues entonces sí, cada municipalidad puede generar estrategias específicas, pero tenemos que tener un entendimiento regional, tenemos que tener un entendimiento de cuáles son las potencialidades de una región a nivel macro, cómo lo podemos conectar a nivel macro para luego trabajarlo más a nivel micro. Esto va a requerir obviamente de un trabajo entre municipalidades y de eso podemos hablar ahora después. Yo creo que se han generado ya algunas plataformas para esto de las que podemos echar mano y profundizar y mejorar, pero tenemos que empezar a hablarnos entre municipalidades y gobierno local y actores civiles para generar esta visión regional. Esto es un poquito lo que les estaba hablando. Luego, una vez que tenemos clara cuál es esa visión regional, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras carencias para atacarlas en conjunto, entonces sí podemos entender cómo vamos a atacar el desarrollo urbano. ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Cuál va a ser el diseño de esta ciudad y de este espacio para mejorar la calidad de vida de esa región en particular? Hay un tema de contextualización aquí que es importantísimo y para ustedes que están en el ámbito del diseño y la arquitectura estoy segura que lo van a manejar muy bien. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar una casa en la montaña que diseñar una casa en una playa. Bueno, pues así esa misma visión deberíamos llevarla a las políticas públicas porque al final no es lo mismo, no responden a las mismas condiciones, las dinámicas sociales son diferentes, el clima tiene una incidencia importante y eso lo vemos muchas veces a nivel de vivienda, pero no lo hemos visto como una política pública. En general, nosotros estamos abogando por el modelo que es la antítesis del modelo expansivo que hemos tenido por los últimos años. Nosotros creemos firmemente que tenemos, uno, que proteger nuestras zonas boscosas y dos, proteger nuestras zonas de agricultura, sobre todo en las áreas rurales. Entonces tenemos que impedir que las ciudades se sigan expandiendo indiscriminadamente, sino intentar ver cuál es la huella urbana que deberíamos desarrollar e intentar densificar. Una vez que tengamos ciudades más compactas,
podemos trabajar la infraestructura de una manera mucho más eficiente y podemos generar estrategias de mitigación al cambio climático de una manera más eficiente. Pero para eso, de nuevo, es una visión integral que tiene que tener en cuenta cuáles son nuestras oportunidades de empleo en la zona, cuáles son nuestras oportunidades de conectividad y transporte público y cómo van a ir amarradas a dónde queremos generar vivienda, para que la vivienda no quede lejos de los puntos de conectividad del transporte público. ¿Cuáles son las incidencias de vulnerabilidad ambiental que tenemos en la zona? Entonces, esa visión integral tiene que empezar a amarrar esta visión regional para luego generar estrategias más específicas. El desarrollo de planes reguladores y urbanos con visión de desarrollo territorial integral y sostenible es justamente esto. Necesitamos primero tener un plan de desarrollo regional para luego tener un plan de regulación, digamos un plan regulador a nivel cantonal, a nivel municipal. Bueno, esto es importantísimo para el desarrollo, el proceso de reforma de SETENA es algo muchísimo más técnico, pero es importante. Nosotros creemos firmemente en la protección del recurso hídrico y del recurso ambiental, pero necesitamos desentrabar toda la parte de tramitología que tiene ahorita muchas de las instituciones, una de ellas es SETENA, que para darles a ustedes un ejemplo, si uno quiere, y este ejemplo es verídico, es real, nos llegó, esto ya es obviamente un extremo, no quiero decir que todo sea así, pero muchas veces para hacer una intervención dentro del aeropuerto teníamos que pedir un permiso de SETENA a nivel ambiental, o sea, hay cosas que no tienen sentido, pero es porque la ley no se ha readecuado, no se ha revisado, no se ha puesto metas claras para los diferentes tipos de proyecto, cuáles son los requisitos. Entonces no es que vamos a dejar desprotegido el sector ambiental, es que vamos a tener claridad de cuál es el impacto para los diferentes proyectos y que no obstaculicemos a veces proyectos con requisitos que sencillamente no aplican porque la ley no ha sido revisada. Entonces eso es importante. Programas educativos para la vida en la ciudad, esto no es necesariamente enseñar sencillamente educación cívica, es que realmente empecemos a entender cómo generar comunidad. Nosotros creemos firmemente en la generación de comunidad porque la comunidad genera identidad. Hay zonas en este país que sí tienen identidad muy fuerte, hay regiones que tienen identidad muy fuerte, algunas de ellas por ejemplo en Limón. Son zonas que tienen un arraigo cultural y una identidad muy fuerte, pero eso no se traduce a todas las zonas del país. Y ciertamente nuestra visión de planificación urbana más bien ha desincentivado que nosotros generemos comunidad. Por esto mismo, porque no le permitimos a la gente exponerse y participar y dialogar y conocer a otras personas de diferentes lugares, de diferentes clases sociales en un espacio público y democrático. Entonces eso es muy importante. Ciudades inteligentes e innovadoras es que ahorita hay un montón de herramientas digitales, que nos servirían para tener datos duros con respecto a cómo planificamos nuestra ciudad y no estamos echando mano de eso y eso es muy importante. Y ustedes que son más jóvenes que yo, estoy segura de que ya tienen que saber de un montón más que yo en este momento desconozco, pero tenemos que llevar ese componente de tecnología, de innovación, de datos a la planificación urbana. Es un componente más que en este momento no lo estamos utilizando. Transporte y movilidad segura y sostenible. De esto voy a hacer una visión en grande. El transporte público se tiene que ver como una red y tenemos que empezar a verlo de esa manera. Lo hemos estado viendo de manera aislada y como todos ustedes van a ver que el gran resumen de toda esta visión es la colaboración, la interdisciplinariedad y que tengamos en cuenta un montón de factores para tener una visión integral. El transporte público tiene que verse en red. En este momento nosotros tenemos autobuses trabajando de un lado, ciclovías que son muy buenas y que tenemos que seguir propiciando porque no están amarradas a una sectorización de autobuses, no hay realmente rutas peatonales que se conecten con los buses, o sea, no tenemos una red de movilidad en este momento, lo que tenemos es un montón de áreas que están trabajando de manera aislada. Nosotros lo que estamos proponiendo a nivel de transporte público es lo siguiente: uno,
necesitamos empezar a hablar de transporte público limpio. Nuestra matriz eléctrica en Costa Rica es limpia. Nosotros en eso tenemos una ventaja competitiva a nivel mundial que muchos países no lo tienen. Y esto es importante dejarlo claro, el carro eléctrico es hoy, es una conversación que es hoy. Ya no hay casa automotriz que no esté trabajando en modelos de carros eléctricos. Porque los combustibles fósiles, mucha gente dice, los combustibles fósiles a nivel de movilidad para el 2030 van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les voy a dar un ejemplo y por qué yo creo que Costa Rica tiene una gran ventaja competitiva. Uno de los países que más está empujando la transición a movilidad limpia es China. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede entrar ahí en una paradoja, porque si bien yo puedo tener un vehículo eléctrico y enchufarlo y pensar que mi movilidad está siendo limpia, si esa electricidad proviene, por ejemplo, de quemar carbón, al final no es limpia. Nosotros, a diferencia de muchos otros países que están cambiando su sistema de transporte y movilidad a eléctrico, sí tenemos una electricidad limpia, realmente limpia. Y en ese sentido, Costa Rica puede ser realmente pionero a nivel mundial y es algo que nosotros tenemos que aprovechar. La pregunta es si vamos a estar listos para hacerlo o si nos vamos a quedar atrás, teniendo esas ventajas competitivas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es dar ese paso hacia adelante. No sé si saben, hace aproximadamente un mes se aprobó en la Asamblea Legislativa, liderado por 2 diputados del PAC, la ley de incentivos a la compra de vehículos eléctricos. Eso realmente es muy bueno, a mí me emociona mucho esa idea. Y de nuevo, el vehículo eléctrico es hoy. Ya más bien para lo que tenemos que estar pensando a futuro es en el vehículo autónomo, que esa es otra conversación, pero el vehículo eléctrico es hoy, eso ya no es el futuro. Entonces, lo primero, nuestra movilidad debe ser limpia. Limpia en el sentido de que si vamos a generar un tren que sea eléctrico, si vamos a generar movilidad a nivel de buses, bueno, empezar a pensar en cómo cambiar esa flotilla a buses eléctricos y obviamente el transporte privado, incentivar la compra de vehículos eléctricos. Entonces empezar a transicionar hacia una energía limpia. Y lo segundo es generar ejes jerárquicos, ordenadores a nivel de transporte público. Nosotros creemos en que esa jerarquía debería venir a nivel del gran área metropolitana, al menos de esta manera. El principal proyecto que nosotros queremos llevar a cabo y el principal proyecto que vamos a empujar desde Casa Presidencial va a ser el tren rápido de pasajeros, que ya tiene el estudio de prefactibilidad en el INCOFER y que esperamos ya el cartel salga pronto, ese sería el siguiente paso. Para ese proyecto, la primera etapa estaría para estar arrancando en el 2021. Y es algo que realmente podemos hacer si hay voluntad política, si hay gestión desde Casa Presidencial, es algo que yo creo que sí se puede hacer. Y el tren rápido de pasajeros, la idea es que sea un eje transversal ordenador desde Alajuela hasta Paraíso de Cartago. Y la parte importante y por lo que creemos que tenemos que empezar ahí es porque al ser un eje transversal nos va a ordenar la sectorización de autobuses para que se amarren con este gran eje ordenador y nos va también a ordenar las ciclovías para que se amarren con la sectorización y las rutas peatonales para que se amarren también con esa sectorización y esas estaciones, por así decirlo, intermodales que nos va a dar el tren rápido de pasajeros. Ese eje transversal va a tener lo que estaba hablando, las estaciones intermodales que son de intercambio de modalidad de movilidad. O sea, es básicamente donde yo llego en bicicleta y me paso al tren, o donde yo llegue en bus y me paso a tren, o donde llegue caminando y me paso a tren. Es una estación de intermodalidad que yo creo firmemente, como en otros países, que pueden ser proyectos muy interesantes de desarrollo para generar, por ejemplo, alianzas público-privadas para proyectos de uso mixto, donde realmente tengamos entretenimiento, áreas públicas. Los centros de conectividad intermodal en otros países son centros muy dinámicos, en donde hay comercio, en donde hay entretenimiento, en donde muchas veces hay oficinas, hay servicios. Entonces son generadores de una dinámica muy interesante que puede activar económicamente una zona
que es la que nosotros justamente queremos incentivar para que se densifique. O sea, entre más cerca estoy yo de mi conexión a transporte público, más incentivo deberíamos tener para densificar. O sea, deberíamos traer a la gente más cerca del transporte público y más cerca de esos puntos de conectividad, porque en sí también incentivamos a que la gente camine y a que la gente use el transporte público. Entonces eso es como a nivel de transporte, esos son los ejes más importantes: tren rápido de pasajeros, sectorización, luego podemos hablar de cobro electrónico para unificar el tipo de pago que uno hace a todo el sistema intermodal. Y algo muy importante que está aquí en alguno de estos puntos es que invirtamos nuestra pirámide de movilidad. En este momento, evidentemente, el que está como el rey de la movilidad urbana es el vehículo y el vehículo privado. Le queremos dar un giro y queremos poner de entrada la base más grande, que es el peatón. Y eso va de la mano con esta estrategia que les estoy diciendo. Si nosotros tenemos esta visión de esta red de transporte, si tenemos estos nodos intermodales que van a ser importantísimos para generar interconectividad, esos mismos nos van a permitir a nivel regional y a nivel de área metropolitana saber en dónde están los radios en donde queremos incentivar el desarrollo inmobiliario, los asentamientos humanos. La estrategia va amarrada, entonces ahí es donde se empieza a amarrar la planificación urbana con la planificación de transporte y le permitimos a la gente que camine. O sea, incentivamos que la gente salga de su casa y que camine a la estación, que se vaya en bicicleta a la estación, que pase por un parque público y que genere comunidad y que salga de su casa. Y una de las cosas más maravillosas que tiene el transporte público cuando se hace de manera eficiente y de manera accesible, universalmente accesible, es que es muy enriquecedor a nivel de dinámica social. Yo he hablado un día de estos con una persona de la cual me está diciendo, pues que ¿cómo funciona esto, verdad? Y yo le decía, vea, la idea no es que se vea el transporte público como la opción que yo tengo si no puedo comprar carro. La idea más bien es que yo no tenga ninguna necesidad ni ninguna gana de comprar un carro porque tengo un sistema de transporte público. Entonces es algo que usamos todos, es algo que nos une a todos. Yo creo firmemente que es algo que genera también democracia, es un espacio en donde las personas se mezclan, en donde hay diversidad, y eso es algo que nosotros tenemos que incentivar. Más bien es algo que hemos desincentivado, hemos generado ciudades que están divididas por clases. Entonces eso es como el contrario de lo que queremos generar. Entonces esta pirámide es importante. Aquí hablamos de la sectorización de transporte público, eso es algo de lo que estaba hablando, las estaciones intermodales como espacios polifuncionales, y yo me atrevería también a decir como generadores económicos, como ejes para desarrollar, como potenciales alianzas público-privadas con los desarrolladores, porque esto es una situación ganar-ganar, etcétera, etcétera. Obviamente incentivar la movilidad no motorizada, la promoción de seguridad vial. Esto es más para infraestructura, que en este momento de repente no tenemos estándares mínimos para aceptación de obra pública, eso es algo en lo que tenemos que trabajar. La prioridad de proyectos estratégicos va en el orden que les di. Básicamente a nivel de transporte público, lo primero con lo que vamos a arrancar es con el tren rápido de pasajeros, porque ese va a ser nuestro eje ordenador. Paralelo a eso y a nivel de infraestructura, ya hemos hecho público que mediante concesión, la idea es que se amplíe la ruta 27, también que se continúe con la ruta 32 y otras que son prioridad y estratégicas. Actualización de planes maestros de puertos, aeropuertos, ferroviarios. Esto es importante. En esta intermodalidad que hablamos, no solamente hablamos de sistema de transporte público terrestre. La intermodalidad también existe entre sistema de transporte público terrestre y los aeropuertos, o sistema de transporte público y sistema de transporte de carga, o aeropuertos, centrales logísticas. Entonces podemos irlo extendiendo hacia también los diferentes tipos de transporte.
Estudios sobre factibilidad del canal seco, que es algo que se ha hablado mucho tiempo y que tiene muchísimo potencial. Sobre todo para mí, un canal seco sería muy interesante en el sentido de que generaría muchísimo empleo a nivel de logística. Ahí hay un potencial grandísimo, que en este momento yo creo que ese potencial lo vamos a poder explotar de entrada en Limón, pero a nivel general un canal seco lo que nos da son oportunidades también de generar logística, y ahí hay un montón de empleo directo e indirecto por encadenamientos. Vivienda accesible. Visión general, ¿qué es lo que está pasando? En este momento nosotros tenemos una oferta de vivienda para el sector más alto de poder adquisitivo. Tenemos y tenemos que hacerle muchísimas mejoras, pero digamos que tenemos un sistema que, eficiente o no, esa es otra conversación, se encarga del sector de vivienda de interés social, o sea, de la población en estado de vulnerabilidad, pero tenemos un hueco muy grande en este momento de un sector de la sociedad que queda como fuera de la fotografía, que es el sector clase media. Y aquí es donde nosotros queremos entrar más fuertemente, porque realmente el sector clase media es un sector, primero, de los más importantes y de los que más necesitamos proteger, porque es el que nos mantiene mucha de nuestra estabilidad social. Entonces, la manera en la que podemos darle acceso a clase media. Hay muchas herramientas, creo yo, de las que no estamos aprovechándonos, que ya existen a nivel de nuestra legalidad y de nuestra infraestructura legal. No sé cuántos saben, y creo yo que hay un tema también de información. Nos falta informarle a la ciudadanía cuáles son esas opciones, porque realmente, ¿cuántos estamos realmente enterados de cómo funcionan los mecanismos de ahorro y préstamo del INBU, por ejemplo? O cuáles son las clases de bono que el INBU da. Ustedes saben que el INBU tiene un bono para clase media, del cual prácticamente la mayoría de la gente desconoce, y el cual por desconocimiento y porque no se ha dinamizado, no crece. El que crece, o sea, el que sí está en movimiento en el INBU, el que crece es el de el artículo 59, que es, digamos, el de vivienda de interés social, o el bono ordinario de vivienda de interés social. Pero hay otra sección en el INBU que es de ahorro y bono, que mucha gente no sabe que existe. O sea, son dos modalidades diferentes. Una es ahorro y préstamo, en donde el INBU facilita tasas de interés para los préstamos que están, creo yo, las más competitivas del mercado, a un 7%, cuando la mayoría de los bancos a nivel de colones andan como por el 11%. Y la gente no lo sabe, porque creo que también nos hace falta muchísimo de informarle a la ciudadanía cuáles son esas opciones que tiene. Entonces ahí hay una que es: yo ahorro y me prestan con tasas de interés muy bajas. Una segunda opción que es, ahí sí creo yo, para una clase media baja, que es la de bono préstamo, que es que yo tengo acceso a un porcentaje en préstamo, pero el Estado me subsidia también un porcentaje del costo de la vivienda. O sea, esas son dos herramientas que el día de hoy existen. O sea, que lo único que necesitamos es ponerlas a funcionar bien, informarle a la ciudadanía de que están ahí para empezar a dinamizarlas. Otras que no existen y que podríamos empezar a trabajar como opciones de diversificación de acceso a la vivienda son las cooperativas de vivienda, es el sistema de leasing, en donde yo en principio pago un arrendamiento con la opción de compra. También tenemos una opción que ha sido interesante en otros países, que se llama el bono temporal de alquiler. Eso es un esquema interesante, porque eso le ayuda, por ejemplo, principalmente a dos sectores de la población. Uno, el adulto joven que necesita de vivienda, que está trabajando y que necesita de vivienda. Entonces lo que el Estado le da es un subsidio a un alquiler para que mediante ese subsidio tenga capacidad de ahorro. O sea, ahí lo encadenas con otro sistema. Si yo tengo un subsidio del Estado para alquilar mientras tanto, puedo ir ahorrando y sacar un préstamo, por ejemplo con el INBU, a una tasa de interés más baja. Entonces ese porcentaje de la población, que es sobre todo para el adulto
joven que está empezando, o sea, es para la cuesta el inicio, o también para el adulto mayor que realmente lo que necesita es un espacio donde hay una movilidad de adultos mayores, que en este momento hay un déficit terrible de adultos mayores que están siendo cuidados por el Estado, que estarían felices con un subsidio de un alquiler temporal mientras tanto. Entonces hay muchas maneras. Si ustedes tienen alguna consulta, yo más bien me declaro no especialista en la materia, sino que realmente lo que necesitamos es tener una visión clara de cuáles son nuestras opciones. Tiene que haber una mejor información para que la gente sepa de cuáles son estas opciones y que las trabajemos en conjunto también con el sector privado y el sector bancario. Pero al menos 2 opciones de estas están ahí, ya están ahí, y muchísima gente no lo sabe. Bueno, diversificación de los modelos de acceso a vivienda es justamente lo que estábamos hablando, eficiencia de la oferta existente. Esto lo tenemos que trabajar con el sector privado y yo en ese sentido soy optimista. Yo he trabajado por muchos años ya con muchos desarrolladores y yo creo que ellos también pueden ver la situación ganar-ganar que tenemos aquí. Sí hay oferta de vivienda, lo que pasa es que esa oferta de vivienda mayoritariamente es para clase media alta y clase alta. Entonces lo que necesitamos es alinear al mercado para que también empiece a generar vivienda clase media a sabiendas de que sí la van a poder ubicar, sí la van a poder colocar, o sea, sí la van a poder vender, porque por el otro lado el Estado le está proporcionando las herramientas a la ciudadanía para que tenga acceso al crédito, para que tenga acceso a ahorrar. Ustedes saben que el primer impedimento, y estoy segura que muchos de ustedes lo saben, el primer impedimento que tiene la gente Bueno, diseño contextualizado para la vida barrial, eso es que tenemos que empezar a ver nuestros proyectos y aquí yo creo que nosotros como profesionales tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que empezar a decirles a nuestros clientes y muchas veces eso es fácil, muchas veces no tanto, pero tenemos que empezar a tener una visión con nuestros clientes de cómo vamos a encadenar estos proyectos de vivienda que nosotros hacemos a la vida de comunidad, a la vida de barrio, en el sentido de clase media, media alta o alta. Y a nivel de vivienda de interés social, que tenemos que empezar a ver, tenemos que dejar de ver la vivienda de interés social como aquellos desarrollos que ponemos alejados de la ciudad y donde todas las casitas son iguales, independientemente si las hicimos en San José, si las hicimos en Limón, si las hicimos en Punta Arenas. O sea, hay una descontextualización completa y hay un aislamiento completo de esa población con el resto de la dinámica de la ciudad. Y eso tiene una incidencia tan grande a nivel de la economía familiar de estas familias en estado de vulnerabilidad impresionante. Ahora que estábamos hablando de crédito, digamos, de ahorro y crédito y acceso a la vivienda para clase media, lo que un asesor económico les va a decir a ustedes es que en principio para uno comprometerse con un préstamo, el costo que uno le paga al banco de ese préstamo debería rondar por el 25% del ingreso familiar. Como familia, el 25% debería ser lo que uno destina a un préstamo de vivienda. Digamos, muchas veces nos comprometemos con más de eso, pero digamos que ese debería ser el promedio donde deberíamos andar. Ese mismo porcentaje en ingreso familiar es el que gasta una familia de pobreza extrema en transporte. Nosotros no lo dimensionamos porque de repente lo que nosotros gastamos en transporte a nivel de nuestro presupuesto mensual no es el 25%, pero para una familia que tiene un salario mínimo, ese mismo costo mensual en transporte es un montón de plata. Entonces, si nosotros tenemos esa población y la acercamos realmente a la ciudad y le ahorramos esa cantidad de plata de transporte, estamos teniendo una incidencia directa al menos en el 25% de ahorro en su economía familiar. Sin hablar del ahorro de tiempo,
porque muchísimas de estas familias son lideradas por mujeres solteras. O sea, muchas de las familias en estado de vulnerabilidad lo que tienen es una jefa de hogar, es una mujer liderando el hogar. Entonces, ese tiempo que esa persona gasta en transporte, en un transporte completamente ineficiente, es tiempo que ella pierde y que ella tiene que ver con quién deja a sus hijos. Entonces ahí tenemos otro montón de problemas. Entonces ahí tenemos un problema de cuidado, pero ahí entonces tenemos un tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo no le ahorraríamos a una de estas mujeres si tuviéramos un transporte eficiente y si ella estuviera más cerca de los servicios, si estuviera más cerca de donde trabaja, para que esté con sus hijos? ¿Cuánta plata no le estaríamos ahorrando al mes? Entonces ahí tenemos que empezar a verlo desde esas perspectivas. Y cosas más técnicas, cómo incorporar, esto ya es un tema que tenemos que, de una conversación con la banca, incorporar avales alternativos a la hipoteca para el acceso a vivienda de clase media. Esto básicamente lo que quiere decir es que la garantía no solamente sea una hipoteca, sino que tengamos otras opciones de garantía para un acceso a crédito que no necesariamente sean hipotecarios. Como que se quedó pegadillo. Igual creo que eso ya es, sí, ¿verdad? Se quedó pegado. Esto ya es lo último, de todas formas. Ya la vivienda accesible es lo último. Entonces, yo con esto cierro. Esos son los 4 ejes, los intenté hacer lo más rápido que pude para tener un espacio de conversación con ustedes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que lo más importante es que lo entendamos como un ejercicio integral, que lo entendamos con responsabilidad y que entendamos cuál es nuestra participación independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestra clase social, independientemente de donde vengamos, dentro de este gran engranaje que es la construcción de ciudad. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación que nos acabas de hacer, además mostrándonos precisamente, dándonos los puntos en los cuales podemos nosotros también dar nuestro apoyo para poder llevarlos a cabo, que es muy importante que nosotros nos permitamos aportarle a que esto sea una realidad, porque lo necesitamos definitivamente. Muy bien, bueno, pues… Perdón, yo tengo una sugerencia para los estudiantes de arquitectura que quieran adentrarse en esto. Ahora que estábamos hablando de casas de interés social, sería muy interesante que empecemos a buscar esquemas y modelos de casas, opciones de vivienda en vertical más cerca de la ciudad para interés social. En muchos otros países las casas de interés social no son esas casas que uno dice, puña, qué feas, no, son complejos que si bien son de áreas relativamente reducidas, son complejos muy dignos y que están contextualizados y que tienen diseño. Entonces ahí les dejo por si alguno quiere empezar a ver cuáles podrían ser esos esquemas. Claro. Eso es un hecho. Muy bien, ¿quién se apunta? Bueno, pues ahora vamos a entrar precisamente al tema de qué es lo que queremos preguntarle o hacer nuestros propios comentarios de parte de ustedes y de parte de las personas que nos acompañan, incluso en redes sociales. Entonces, pues me pasan aquí algunas de las preguntas. Una que viene del Facebook, Natalia Sánchez dice, por favor explicar si el canal seco pasaría por áreas silvestres protegidas. El canal seco es una visión, digamos, una idea. Realmente yo creo que contempla probablemente las vías principales que ya tenemos. Creo que no es como que hay un diseño como tal, creo que es algo que podríamos explorar y que hay un potencial. Y más allá del canal como tal, porque nosotros realmente competir a nivel de traslados, con por ejemplo un canal de Panamá, para mí es una locura. Yo creo que el canal seco, el potencial más grande que tiene son estaciones logísticas, y que ahí básicamente lo que podríamos aprovechar es la red nacional. No creo que haya un diseño como tal, creo que lo que hay es una gran potencialidad que podríamos explorar.
Muchas gracias. Una pregunta que hacen acá, dice, se habla previamente de que la sociedad brinda las culturas y tradiciones en una zona, a una zona en Costa Rica. Las zonas que poseen cultura de bicicleta son, en lo general, ubicación costeras y rurales. San José no tiene cultura ciclística. ¿Por qué dar prioridad a las ciclovías si no es una de las primeras opciones de medio de transporte? Bueno, no ha sido una opción para el medio de transporte porque realmente no lo hemos incentivado y porque se ve a nivel de áreas metropolitanas como un sistema inseguro, porque no tenemos exactamente cultura de ciclovías. Y respondiendo, en las zonas costeras es muchísimo más común porque también el sistema de transporte público es muy pobre. Entonces, al final, esa es una herramienta muy costo eficiente que tienen las familias en las zonas costeras para trasladarse, pero es básicamente porque tampoco les hemos dado opciones de transporte público que lleguen a todos los lugares. Yo sí creo que hay que incentivarlo, no digo que en las zonas costeras tengamos que desincentivarlo, creo que tenemos que incentivarlo en el área metropolitana y tenemos que encadenarlo a un sistema de transporte público en zonas costeras. Muy bien. Otra pregunta dice, según su experiencia, ¿cuál debe ser el papel del arquitecto en el siglo XXI? El papel del arquitecto en el siglo XXI tiene que ser de un transformador y un gestor social, porque esa es nuestra vocación realmente. Nosotros trabajamos para dar un producto que tiene una incidencia directa para el ser humano. Es una experiencia vivencial y esa experiencia vivencial puede ser desde cosas muy pequeñas que se manejen a nivel de diseño interno y renovación de espacios hasta cosas muy grandes como la planificación de una ciudad. Entonces yo sí creo que tenemos un componente importantísimo a nivel social, creo que tenemos una responsabilidad de cómo construimos nuestra sociedad y nuestras ciudades y creo que lo tenemos que ver dentro de esas dimensiones. Muy bien, otra pregunta del Facebook dice Daniel Daniels, las islas para los buses son urgentes, las paradas de los buses son una burla para todos, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso es parte de la deficiencia que tenemos, porque es que de nuevo, yo lo que quisiera es profundizar en que nosotros realmente no es como que tenemos un sistema de transporte público integral, eficiente, con accesibilidad universal, y accesibilidad universal me refiero mucho a la infraestructura propiamente de las paradas de buses, de los accesos a los buses, realmente eso no se da. Creo que es evidente para todo el mundo que no lo tenemos. Yo muchísimas veces me pongo a pensar en todas esas madres que tienen que andar en los transportes públicos muchas veces con sus hijos al hombro, dormidos, tarde, en la noche, en condiciones de espera de transporte público que son completamente indignantes. No tienen un área de espera, que si está lloviendo se mojan, que si está haciendo sol se queman. Entonces no existe. Justamente lo que necesitamos es entender esta visión de transporte y trabajar hacia eso, y obviamente eso contempla toda la infraestructura que se requiere. Muy bien, otra pregunta de acá dice, si bien admiro todo el trabajo y compromiso con el cual se han estado desarrollando en el ejercicio público, ¿de qué manera considera que esa misma dedicación y pasión se pueda transmitir a los demás funcionarios públicos, sintiéndose que haya mayor disposición de los actores sin importar el color político? Sí, muchas gracias. Bueno, digamos, todo lo que es empleo público es un tema que podríamos tener el resto de la tarde conversando. Sí hay un tema de eficiencia en el empleo público que hemos hablado y hay cambios a nivel de los incentivos que se tienen que hacer. Eso también hemos sido claros en que lo necesitamos hacer. En este momento los incentivos en el empleo público a nosotros nos parece que están ubicados o están respondiendo a temas que no son de eficiencia, no es por resultados, es porque tengo tiempo de estar en la institución, es porque tengo dedicación exclusiva o es porque tengo títulos académicos que me dan incentivos a nivel de empleo público, cuando realmente los incentivos deberían ser por resultados. Entonces, en efecto, eso es algo que tenemos que cambiar, pero esa es una conversación que nos va a tomar más tiempo, pero que tenemos que hacerla y que nosotros hemos sido claros en que se tiene que dar. Lo que se busca en el empleo público es la eficiencia para todos. El sector privado, para generar riqueza y para seguir desarrollándose, necesita una plataforma de servicios que se la da el empleo público. Entonces es empezar a cambiar
la mentalidad de que yo lo que necesito es dar incentivos por resultados, que es como funciona la mayoría del sector privado también. Y mientras tanto, creo que lo primero que necesitamos hacer es tener una labor de coordinación muy fuerte de las instituciones que están relacionadas con esto, que no se ha dado. Tenemos un montón de instituciones trabajando en silos. Como para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos el BAMBI, que es un banco, que es básicamente el que maneja todo el tema de créditos y de bonos de vivienda. Independiente tenemos el INBU, que es el que tiene la rectoría de todo lo que es urbanismo. Independiente tenemos el MIVA, que es en principio el que tiene toda la rectoría de la parte de vivienda, pero ellos tres se trabajan en paralelo, no trabajan en red necesariamente. Eso nos llevaría a una reestructuración de la institucionalidad que fue con la que empezamos. Necesitamos hacer un rediseño de la institucionalidad para que funcione bien. Pero lo que sí podemos hacer mientras tanto, porque no podemos quedarnos esperando a que eso pase, porque eso va a tomar más tiempo, es tener un ente articulador, coordinador desde Casa Presidencial para que le dé seguimiento a esas instituciones y funja como un gestor, como un aparato de gestión, que en este momento es lo que está faltando. Entonces tenemos que trabajar las dos cosas en paralelo. Sí tenemos que revisar esas duplicidades, esos espacios en donde a nivel institucional no está claro quién tiene la rectoría de qué y que en este momento no se están necesariamente hablando, pero en paralelo tenemos que solventar con un articulador y un coordinador, que puede ser este equipo de alto nivel que nosotros hemos hablado que estaría desde Casa Presidencial. Voy a permitirme yo una entonces. El lunes en el debate en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, doña Pilar decía que hay alrededor de 2.000 y resto de funcionarios en el MOP y que solo 100 ingenieros de ellos, ¿verdad? No dijo nada de arquitectos, pero bueno, sabemos que Elisa Castillo está ahí como viceministra. ¿Cómo podemos hacer para que precisamente nuestro gremio se vea pues mucho más visual dentro de las gestiones públicas que realmente se necesitan, ¿verdad? No, totalmente. De nuevo, ahí volvemos a esta visión de que tiene que ser integral, multidisciplinaria, porque si no lo hacemos de esa manera, perdemos perspectiva. O sea, el ingeniero vial lo que está viendo son calles, digamos, es vialidad. No tiene necesariamente, y no tiene por qué, porque de repente esa tampoco es su formación profesional. No tiene por qué estar pensando en la generación de espacios públicos, en cómo esa calle tiene una incidencia directa con la conectividad de transporte público y eso a la vez con las ciclovías y eso a la vez con un desarrollo urbano y de asentamientos humanos. Esa perspectiva no tiene por qué tenerla, esa perspectiva la tiene que tener otro profesional. Entonces, creo yo que es entender que esta es una construcción de muchos sectores, que tiene muchas aristas y que incluye también a muchas instituciones. Cuando nosotros hablamos de transporte público también estamos hablando de salud. O sea, hay una injerencia, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Estamos hablando de planificación. Hay una injerencia directa de Mideplan. Estamos hablando de INBU, porque es urbanismo. Estamos hablando de MIVA, porque es vivienda. O sea, es un ecosistema interinstitucional que obviamente si trabaja como tiene que ser en coordinación es muy enriquecedor. Asimismo, trabajar de manera multidisciplinaria también es muy enriquecedor. Bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo cree usted que podamos afrontar la segregación social en la ciudad? Bueno, empezando por tener una visión de ciudad mixta, que en este momento no la tenemos. Para darles un ejemplo de cosas que se hacen en otros países que promueven que seamos mixtos. Cuando nosotros hablamos de ciudades compactas, densas y mixtas, no es solamente un mix, por así decirlo, de usos, no es solamente que en un mismo edificio haya oficinas, residencia, comercio, entretenimiento, no es solamente un tema de usos, es un tema de que tenemos que incentivar que en un mismo componente habitacional hayan diferentes clases sociales. Entonces, para darles un ejemplo, en otros países algo que se aplica es que la municipalidad negocia con el desarrollador. Doy un ejemplo, si queremos densificar esta zona, ustedes
bueno, o si van a trabajar o si han trabajado con desarrolladores, sabrán la importancia que tiene la restricción de altura, porque entre más pisos ellos puedan construir, más rentable es un proyecto. Entonces, ahí hay una posibilidad, por ejemplo, que la municipalidad puede negociar con el desarrollador y decirle, bueno, obviamente si no hay restricciones como por ejemplo de aviación civil, pero estoy dando un ejemplo que sí se puede hacer en muchas áreas. Ok, yo le permito a usted más altura si usted mete un porcentaje de su componente habitacional que va a ir dirigido a vivienda de interés social o a vivienda bono crédito, que es clase media baja. Y entonces ahí realmente empezamos a tener componentes habitacionales mixtos, porque al final del día en la diversidad es donde está la fortaleza y hacia allá tenemos que ir. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa visión. Entonces tenemos que entender que la idea es que estemos revueltos y que así nos enriquecemos y que así culturalmente nos enriquecemos y que socialmente nos enriquecemos. Está más que comprobado que en los espacios diversos es donde se genera mejor la innovación, porque hay perspectivas completamente diferentes del mundo. Así que hacia allá es a lo que tenemos que ir y yo creo que sí, nosotros como arquitectos, como planificadores, como urbanistas tenemos mucha responsabilidad en eso y tenemos que promoverlo. Otra pregunta dice, con respecto al proyecto del Canal Seco, que tiene más de 40 años de ideado, ¿qué solución viable plantean ustedes para ejecutarlo y dándonos cifras de viabilidad, como por ejemplo costo total y tiempo de ejecución? Yo con toda honestidad, el costo total y el tiempo de ejecución lo desconozco. Lo que nosotros pensamos es que es un potencial que está ahí, que en efecto es una idea que tiene muchísimos años y que podríamos retomarla y ver realmente cuál es la viabilidad, cuáles son las potencialidades y cómo de eso podríamos dinamizar económicamente muchas zonas, conectándolo a nivel de logística con aeropuertos, conectándolo a nivel de logística con puertos, por ejemplo, como el que se quiere hacer en Limón, con APM, en fin, o sea, es un componente que está ahí, que nosotros creo que lo que podemos hacer es sentarnos a revisar cómo lo podemos hacer y cómo podemos realmente sacar beneficio de eso. Con toda honestidad, ¿cuál es el costo? Yo no lo sé, pero la idea es realmente ponernos serios con eso y poderlo revisar. Muy bien, otra dice, ¿cómo se plantea financiar el tren eléctrico si está sobregirado el déficit fiscal? Ok, eso es muy importante, muchas gracias. Primero, el tren eléctrico, el tren rápido pasajero sería concesión. Entonces ahí hay un componente, digamos, de que ya no es el financiamiento de una obra pública normal y corriente, sino que se saca concesión y es el concesionario el que incurre en ese gasto. Sí es importante ser transparentes con la ciudadanía de lo siguiente: un sistema de transporte público que sea accesible para todas las clases sociales tiene que tener un porcentaje de subsidio. Así funciona en todo el mundo. Probablemente el sistema de transporte público a nivel de tren rápido o de metro, que es más autosostenible, será, y puedo estar equivocada, pero ese tiene que estar por lo menos en el top 5, es el de Hong Kong, que es una ciudad súper densa, que tiene una demanda de uso gigantesca y aún así hay ciertos porcentajes de subsidio. Entonces, es concesión, por ende el financiamiento del proyecto se maneja de manera distinta, pero sí tiene que haber a nivel de funcionamiento un porcentaje de subsidio. Por eso es tan importante la demanda. Y el proyecto que Incofer tiene, ya tiene esos estudios de prefactibilidad, o sea, ya asegura, ya garantiza que va a tener el nivel de demanda necesario para que ese subsidio del Estado sea manejable. Porque si el tren no tiene la demanda suficiente, obviamente el ingreso que le va a entrar al Estado es menor y el subsidio para poderlo seguir manteniendo en funcionamiento es mayor. Entonces, eso es importante aclararlo. Claro, muy bien. Dice, en el ámbito de los planes reguladores, ¿se pretende renovar alguno de estos que resultan obsoletos hoy día? Eso es importantísimo. Yo siempre he dicho, la ley, igual que los planes reguladores, igual que los reglamentos, igual que cualquier ley, tiene que verse como un documento vivo, o sea, responde a una situación social y país de un momento determinado y en efecto tiene que estarse revisitando, porque las necesidades que teníamos a nivel de densificación, a nivel de ciudad, a nivel de uso de suelo en 1980, pues no son las mismas que el de 2018. En ese sentido, que a mí me parece que es algo muy positivo,
acaba de salir, si no fue a principios de este año, fue a finales del año pasado, lo que se llama el Manual de Planes Reguladores, que lo que propicia es que los planes reguladores se visiten, o sea, se revisen cada 5 años, o sea, cada 5 años hay una actualización de los planes reguladores que existen y están en vigencia, y cada 20 años me parece que la idea es que ese plan regulador se revise en su totalidad para ver si hay que descartarlo completamente y generar uno que se adapte a la dinámica. Pero con solo que los estemos revisitando cada 5 años y que podamos hacer ciertas modificaciones, ya es un documento que está vivo, que en este momento no es así. Entonces eso es algo muy bueno que salió, me parece, este año o el año pasado de parte del INBU. Bueno, aquí hay varias preguntas más. Estas son todos de estudiantes, ¿cierto? Voy a darle tal vez a alguno de los profesores la palabra, si gusta hacer alguna pregunta. Aquí hay de profesores también. Muy bien. Perfecto. Bueno, bien, entonces otra pregunta, ¿cómo van a incentivar a las personas a utilizar el transporte eléctrico? Ok, el transporte eléctrico privado, digamos, del vehículo privado, porque la ley de incentivos lo que hace es que le baja los impuestos a los vehículos eléctricos. Entonces, la idea de todo esto es que sean más accesibles. Básicamente, uno no compra un carro eléctrico porque es más caro, porque al final el costo de tener ese carro es más barato si es eléctrico, porque la gasolina es más cara. Y entre más demanda tengamos, más barato va a ser. Entonces, a nivel de vehículo privado, la ley de incentivos lo que busca es bajar el costo del vehículo para que la gente lo quiera comprar. Al final del día es un tema de costos. Nosotros todos podemos tener muchas ganas de tener un carro eléctrico, pero si no lo puedo pagar, no lo puedo tener. Entonces, eso a nivel de vehículo privado y en general a utilizar transportes con energías limpias es que el incentivo real a futuro es que ni siquiera compre ese vehículo eléctrico privado, es que use el transporte público que ya va a ser eléctrico. Entonces ahí es un incentivo todavía mayor. Sí, en realidad el incentivo es dejar de utilizar el vehículo privado, ¿verdad? Dice, ¿cómo piensan superar la voluntad política, la maraña burocrática para lograr la viabilidad de proyectos o visión propuesta? Pues eso es un poco la respuesta que había dado anteriormente, se tiene que trabajar desde esos dos frentes. O sea, más bien desde esos, hay 3 frentes en los que tenemos que trabajar y hay uno que es el que hace que todo esto vaya caminando mientras trabajamos en los otros 2. Los otros 2 que son más lentos, el primero, bueno, tenemos que hacer una revisión de la arquitectura institucional y esto no solamente compete a la arquitectura institucional de todo este sector, sino a la arquitectura institucional de muchas instituciones, porque hay muchas duplicidades y hay muchos espacios ahí que están como en zona gris. Eso nos va a tomar más tiempo, 1. 2, empleo público. Sí, nosotros tenemos que empezar a cambiar los incentivos de empleo público por los que tenemos al día de hoy, que son los que estábamos hablando, que son antigüedad, que son dedicación exclusiva y títulos universitarios, por incentivos, por resultados. Pero eso la realidad es que lo vamos a tener que empezar a hacer como trazando una línea y que de ahora en adelante las personas que ingresen al servicio civil o empleo público ingresen ya con ese régimen, por así decirlo, de incentivos nuevos. Y bueno, las personas que ya están bajo la ley que está ahora, pues tienen que continuar bajo esa ley, pero ahí ya habría una transformación, pero eso nos va a llevar más tiempo, esas 2 nos va a llevar más tiempo. En el inmediato, generando articuladores y coordinadores desde Casa Presidencial para los ejes prioritarios, y uno de esos ejes prioritarios es infraestructura, movilidad y vivienda. Dice, ¿cómo dialogar con el gremio autobusero para lograr la sectorización? Yo creo que lo primero que necesitamos hablar con el gremio, primero, sí ha habido acercamientos importantes en esta administración, tanto así que se han dado algunos pasos en Tibás, por ejemplo, donde obviamente no es necesariamente hacia donde queremos llegar, pero han sido algunas muestras. Yo creo que tenemos que empezar la conversación, y es una conversación que ha arrancado en ese sentido, en que al final del día los más beneficiados en que este sistema de transporte público eficiente se lleve a cabo es el sector que le brinda servicios de transporte público a la gente. La realidad, y para que ustedes sepan, es que el gremio de autobuseros está perdiendo clientes por el transporte informal. Porque me quedo pegado en el bus, entonces lo más fácil es bajarme y yo sé que pasa una buseta que tiene una ruta alternativa que llega más rápido al trabajo.
Entonces, ellos mismos están perdiendo su clientela por la ineficiencia del sistema. Eso es lo primero. Entonces, que todos entendamos que esta es una situación ganar, ganar, ganar para el público y ganar para ellos. Eso es muy importante, de ahí tiene que partir la conversación. Aquí no queremos que nadie se quede sin trabajo, queremos que ellos lucren más, sencillamente dando un servicio muchísimo más eficiente y de calidad. Y dos, la realidad también es que en el 2021 se vencen las concesiones. Entonces yo creo que ahí también tenemos un músculo para decir, bueno, trabajemos en conjunto, hagamos las cosas bien y alineémonos para que cuando se cambien las concesiones, las personas que estén alineadas con esta visión, pues van a ser los que tengan la concesión. Muy bien, creo que voy a hacer un par de preguntas más porque hay varias. Dice, a causa de la deficiencia de apropiación del espacio del sistema de vivienda social, los gestores de desarrollo deben ser la ciudadanía. A ver si entiendo bien, es como que el desarrollo debe venir, las iniciativas deben de venir desde la ciudadanía. Eso es lo que estoy entendiendo la pregunta. Sí, completamente. De hecho, ahorita en el sistema de vivienda de interés social funciona al revés. O sea, como no hay una política clara de vivienda de interés social, una política, es más, una política general clara de hacia dónde vamos con el tema de asentamientos humanos, por si ustedes no sabían, la manera en la que funciona en este momento es que el desarrollador consigue el terreno, hace el desarrollo y luego se lo presenta al gobierno, se lo presenta al Bambi para pedir el crédito. O sea, estamos haciéndolo al revés. Debería haber una política pública alrededor de eso que le indique al desarrollador en dónde desarrollar y a quién le va a desarrollar. Entonces sí, tiene que venir desde la política pública, no debería venir del desarrollador. Al final del día, al desarrollador lo que le interesa es construir. O sea, ellos no van a perder su negocio. Lo que vamos a hacer es alinearlos a una visión de política pública para la vivienda. Perdón si esa no era la pregunta, pero más o menos por ahí la entendí. Si se encuentra por acá la persona que la hizo y si cree que está bien o si quiere ampliar algo. Muy bien. Dice otra, ¿qué pasó con el memorando de entendimiento que se firmó en diciembre de 2017 entre el Ministerio de Obras Públicas y el ente ferroviario italiano para el desarrollo de proyectos ferroviarios de infraestructura? ¿Se les va a dar seguimiento al apoyo ofrecido? Con toda honestidad desconozco de eso, así que más bien a la persona que preguntó, si me quiere hacer llegar la información, con muchísimo gusto la reviso y le doy seguimiento. Muy bien. Bueno, ya yo para terminar entonces… ciertamente, como bien hicimos saber, la Escuela de Arquitectura está sumamente abierta a apoyar al gobierno, lo ha venido haciendo ya, no va a dejar de ser así y pues por supuesto nos ponemos a la mejor disposición para seguirlo haciendo. Ya con la visión de arquitecta, ¿cómo ve usted que podemos nosotros aportarle a ustedes estando ya en el gobierno? Siendo un aliado. O sea, yo creo que nosotros vamos a necesitar muchas ideas y si estamos hablando de innovación y si estamos hablando de que lo que queremos es generar una visión de colaboración, esa colaboración tiene que venir de todos los sectores, incluyendo el sector académico y probablemente las ideas más innovadoras van a venir de los estudiantes porque tienen ideas frescas, porque están viendo cosas de manera diferente, porque son una generación que ya de entrada tiene una visión de mundo distinta. Entonces, la idea sería nutrirnos de todas esas ideas y trabajar en colaboración con la academia, incluida, por supuesto, la Universidad Latina. Creo que aquí está el gran reto de parte de todos ustedes, vincularse y tener toda la participación, toda la apertura para que puedan ser generadores de propuestas, de proyectos, porque el país es de todos. Y si no estamos en una vinculación directa con el gobierno y con las demás entidades públicas, pues las cosas no suceden o tal vez no suceden con la rapidez que podrían estarse dando. Y todos estamos claros aquí que estamos llegando a un punto donde la situación se nos pone muy fea. Si nosotros no podemos o no hacemos aportes a la misma sociedad, no vamos a llegar a nada en el tiempo que necesitamos que sea. Así que los invito a todos a retarse y sepan que aquí los vamos a apoyar para lograrlo. Las instituciones también nos buscan para hacerlo,
¿por qué no nosotros buscarlos a ellos para hacerlo? Yo voy a cerrar dando, pues de verdad, muchas gracias haber permitido compartir con ustedes en este día y poder pues escuchar todas las propuestas que tienen para el gobierno. Le doy la palabra a la compañera para que indique cómo hará el cierre. Queremos agradecer la presencia de todos, en especial la suya, y por haber aceptado la invitación. Es un evento que hemos preparado con el objetivo de realizar conversatorio para generar conciencia de que somos arquitectos generadores, crear conciencia de que somos arquitectos gestores multidisciplinarios, de hoy. No sé si vos querés agregar algo. No, muchísimas gracias, ha sido un gran honor tenerla con nosotros. Para los muchachos que están organizando esto es importante, el grupo que está acá presente está tratando de abrir nuevas puertas, tratando de ser más propositivos y creo que va en la misma línea que ustedes están proponiendo para construir un país. Muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a todos y bueno, canal abierto y quedo a la disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes.